En lo que parecía ser los pasillos de una cárcel, se encuentra alguien corriendo por su vida, mientras que se llegaba a escuchar varias explosiones que estaban acompañados por gritos de desesperación, debido a las grandes batallas que se estaba librando en todo Japón, pero todo esto era ignorado por el sujeto, quien no había parado de correr desde que inició esa gran masacre. Debo seguir corriendo, no quiero que ese ser me termine atrapando, porque si no estaré acabado. Para que la figura misteriosa siga corriendo lo más rápido que podía, ya que sabía que si lo llevaban a atrapar sería su posible final, pero por alguna razón un extraño ruido empezó a sonar como si algo se estuviera acercando, pero antes de que tan siquiera pudiera reaccionar fue embestido, mandándolo a volar contra la pared, dando un grito de dolor por el fuerte impacto que recibió, pero al momento de levantar la mirada ahí lo pudo ver ese ser que había matado a su maestro, aquel ser que se encontraba haciendo una matanza alrededor del mundo, lo estaba viendo aquella figura imponente de metal que si quería lo podría matar en cualquier momento si quisiera. ¿Qué pasó, Dr. Garaki? ¿Acaso tus muchos años de vida y de robar Kirk y de trabajar a manos de un intento de villano que llegó a Zerafo nunca te pusiste a pensar que llegaría el día en donde serías capturado por estos intentos de héroes? Por favor, ten piedad de mí y yo puedo serle útil, Ultron. En todo el pasillo de la cárcel se oyó el grito de dolor de Garaki al sentir cómo su hombro era destruido por las manos mecánicas de la superinteligencia artificial. Garaki, ¿quién lo diría? Tú pidiendo piedad cuando eres el menos indicado. Pero no te preocupes, ya que tengo muchos planes para ti, pero antes. Y sin más, la boca de este Ultron Bot empezó a brillar de un color rojo intenso, mientras que afuera de la prisión se llegaron a oír los gritos de dolor del que alguna vez fue uno de los más leales aliados del antiguo villano número 1, pero que ahora le tocaría tener un destino peor que la muerte. En lo que alguna vez llegó a ser una gran ciudad repleta de vida, se estaba llevando una pelea, no una masacre, entre el símbolo de la paz, Olmig, contra la nueva amenaza del mundo, Ultron, un enfrentamiento que llevaba horas de haber iniciado, teniendo Ultron toda la delantera, no dejando que Olmig tuviera tan siquiera un respiro. Hasta que en un punto Olmig trató de conectarle un Destroy Smash que Ultron esquivó y contraatacó con sus rayos de fotones de las manos, obligando a Olmig a cubrirse usando sus manos por varios minutos, teniendo ambas manos quemadas. Solo que no le dio tiempo de defenderse al sentir otro golpe con el que hizo que se estrelle con varios edificios hasta tocar el suelo mientras era visto por Ultron, quien veía cómo el cuerpo musculoso de Olmig desaparecía, volviendo a su forma delgada, que aún dañada trataba de levantarse, solo que no podía. El agotamiento le estaba cobrando demasiado caro. Olmig sabía que, por mucho que intentaba, ya no podía más, oyendo cómo Ultron había descendido frente a él. Combatir hasta el final. Ilógico. Nunca tuviste tan siquiera una oportunidad, Olmig, aún con la ayuda de ese intento de héroes solo atrasaste tu inevitable derrota. No perdió el tiempo posicionando su pie en aquella herida que le había provocado su antiguo némesis, ejerciendo un poco de presión sin llegar al punto de atravesar toda la herida, prolongando el sufrimiento infernal que estaba sintiendo el símbolo de la paz, ahogando en su propio dolor, no pudiendo defenderse. Solo podía gritar y esperar que la pierna del androide se quitara encima de él. Pasando los minutos, Ultron terminó quitando su pie del pecho de Olmig, quien no para de mirar al androide. Dime algo al respecto. ¿Por qué tanto esfuerzo por defender y salvar a esta sociedad podrida? Ultron solo esperaba la respuesta de Olmig, que, a pesar del daño interno y externo, lograba no solo levantarse, sino esbozar una mueca, asemejándose a su característica sonrisa, desconcertando a Ultron. ¿Por qué me esfuerzo? Por un mundo mejor para aquellas personas que necesitan una ayuda para salir de esa gran oscuridad. Como humano, sé que no somos perfectos, pero seguiré luchando para proteger este mundo de seres como tú. Mientras haya alguien dispuesto a levantarse, yo siempre estaré dispuesto a seguir luchando, no importando quién sea. Yo seguiré luchando porque yo tengo esperanza. Por primera vez, Ultron quedó estático. Esto lo había tomado por sorpresa, recordando a una persona que, por mucho que se negaba, él respetaba, y con un movimiento rápido detuvo un golpe de Olmig, y con su mano libre lo tomó del cuello. La esperanza es la forma más sofisticada de negación, Olmig, pero sin duda alguna, te puedo decir que eres el único y verdadero héroe, superando a varios héroes de mi mundo.
Con esto dicho, Ultron comenzó a preparar su rayo de fotones, listo para eliminar al único y verdadero héroe, quien, sabiendo que no tenía una forma de escapar de esta, solo pudo pensar en alguien, su discípulo, deseándole mucha suerte contra esta amenaza, cerrando los ojos al ver el fuerte color rojo que emanaba del brazo de Ultron y, antes de poder eliminarlo, logró ver por medio de restos de uno de sus Ultron Bots cómo alguien se estaba acercando a máxima velocidad, sabiendo que era Izuku, sabiendo que trataría de salvar a All Might. Y cuando Izuku estaba lo suficientemente cerca de Ultron, terminó por lanzar un golpe con el 30% de One for All, solo que en ese instante Ultron terminó por darse la vuelta, terminando el golpe por chocar, provocando una cortina de humo por el impacto. Solo que en todo el lugar se escuchó el sonido de piel siendo perforada que se había expandido por todo el lugar, además del sonido de varias gotas cayendo al suelo que estaba formado un gran charco de sangre mientras se enfocaba en la mirada de Izuku Midoriya, quien veía con horror por lo que había hecho Ultron, siendo que no podía creer lo que estaba viendo y sin poder contener las varias lágrimas que se estaban formando antes de que pudiera llorar, ya que ese ser de metal que había matado al mayor villano de su mundo había usado a All Might, su maestro, el que le dio la oportunidad de convertirse en un héroe y seguir su sueño, había sido usado como escudo humano, causando que su golpe, que iba con la intención de destruir aquella nueva amenaza metálica y salvarlo, terminó por atravesar y destruir todo el interior de su maestro, causándole la muerte. ¿Quién lo diría? El joven destinado a ser la nueva luz de esperanza de este mundo terminó matando a su tan querido maestro. Unas palabras serias y sin emociones de Ultron que iban dirigidas así al abatido joven, que no podía parar de llorar sin control, queriendo negarlo todo, pensando que todo lo que había pasado era tan solo una pesadilla y que en cualquier momento iba a despertar, solo que no era una pesadilla, era la cruda realidad, y él había matado a su maestro y lo más cercano a una figura paterna. ¿Sabes algo, niño? Si yo tuviera emociones humanas, yo sentiría mucha lástima de alguien tan débil. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo mataste si ya no se podía defender? Dime por qué está haciendo esto, responde. All Might era una gran amenaza que debería ser neutralizada y, sobre lo otro, es la pregunta más ilógica que he escuchado. Tomando una pequeña pausa, viendo fijamente a Izuku antes de volver a hablar. Los humanos son una plaga autodestructiva por naturaleza, solo que hay algo que me quedó claro y tu mundo me lo confirmó. No importa el universo o multiverso, ustedes están destinados a cometer los mismos errores. Su mundo creó una sociedad que puedo decir que hasta el momento es una de las más podridas que he visto, y que no tiene salvación. Lo que dice, es verdad porque lo he visto en persona, el lado más oscuro de mi sociedad, pero no es justo que englobes a todos por la culpa de unos pocos, porque siempre habrá gente que tratará de dar el cambio como los héroes. Falso, los héroes de tu mundo son muy soberbios, arrogantes y sobre todo muy engreídos. Todo lo sé, sus identidades, poderes, debilidades y sus seres conocidos, y todos son lo mismo, buscan riqueza, reconocimiento, ¿y para qué les sirve si tarde o temprano terminarán muriendo? Mientras que los demás tienen más tendencia a convertirse en un villano o que de plano no merecen ser héroes. Como tu compañero Kazuki Bakugo alias Dynamite, no tiene el material para ser un héroe. Toda esta plantita que estaban teniendo Ultron e Izuku estaba siendo escuchada por el resto del mundo por medio de los Ultron Bots, mientras vería las reacciones de los civiles, los héroes y los gobiernos gracias a compartir vista con sus Ultron Bots, viendo la desconfianza de la población hacia los héroes, aunque volvió a ponerle atención a Izuku, notando como del cuerpo del joven empezaban a salir varios rayos de energía rodeando a su nueva amenaza. Izuku Midoriya, eres la mayor amenaza en este momento, así que te voy a demostrar lo muy insignificante que es tu voluntad heroética y demostrando que eres igual de inútil que el antiguo símbolo de la paz. No me voy a rendir, voy a derrotarte, cueste lo que cueste. Si eso significa sacrificar mi propia vida con tal de traer de nuevo la paz y por las incontables vidas que arrebataste. Entonces, que así sea. De un segundo a otro, Izuku desapareció hasta estar lo suficientemente cerca para tratar de golpear a Ultron, quien, por lo repentino, tuvo que bloquear el golpe que lo hizo retroceder hasta recomponerse y contraatacar, dirigiendo su puño hasta impactar en el abdomen de Izuku, quien apretó los dientes por el dolor y aún más al sentir un fuerte rodillazo que lo terminó elevando un par de metros del suelo, costándole respirar. Patético, eres demasiado predecible.
solo para ver cómo Ultron había extendido su mano, tomándolo por el cuello, sintiendo como el agarre de Ultron era demasiado fuerte, tratando de liberarse, estando confundido al sentir una corriente de viento, notando que ambos estaban volando y, antes de que lo procese, su cuerpo ya estaba atravesando varios edificios a una gran velocidad y Izuku sentía como partes de escombro y de cristales lograban dañar y cortar toda su espalda, provocando un dolor infernal. A medida que el cuerpo de Izuku seguía atravesando varios edificios, el dolor poco a poco iba aumentando, así que trató de buscar una forma para liberarse, logrando tomar una barra de acero. Así que terminó canalizando el One for All y de un movimiento preciso hizo que la barra de acero atravesara parte del brazo metálico de Ultron, quien terminó aflojando su agarre, siendo aprovechado por Izuku, quien no solo se liberó, sino que pudo contraatacar usando la pared del edificio, usándola como apoyo e impulsarse y lanzándose contra Ultron, dándole un potente golpe que, al impactar, mandó a Ultron estrellarse contra el suelo. Mientras Izuku cayó en otro edificio, levantándose para asomarse y, al ver que Ultron seguía en el suelo, concentró el One for All en sus piernas y, de un gran impulso, salió disparado hacia el edificio más grande, provocando que el otro cayera encima de Ultron. Solo viendo cómo el edificio sepultaba a Ultron antes de volver a estrellarse en el techo, quien aún con el dolor logró levantarse, logrando tomar un pequeño descanso. Mis golpes no le hicieron nada de daño. A diferencia de los otros, este no se destruyó para nada. Debo buscar una manera para ganarle porque si sigo así no podré aguantar más tiempo. Mirando hacia abajo, lo primero que Izuku pudo notar era un extraño color rojizo que se hacía cada vez más presente en los escombros donde estaba enterrado Ultron y, antes de que reaccione, pudo ver cómo un potente rayo de fotones había atravesado los escombros, estando a nada de impactarle. Así que rápidamente usó sus propios brazos, cubriéndose del rayo, pero causándole un gran dolor, además de sentir cómo la calor iba aumentando y, al no aguantar más el dolor que le provocaba, terminó haciéndose a un lado, evitando que el rayo le siguiera haciendo daño, mirando como sus brazos tenían múltiples quemaduras, oyendo como alguien se iba dirigiéndose hacia su posición, hasta ver cómo Ultron ya está enfrente de él. Buen golpe, niño, pero he recibido peores golpes. Izuku aún con la mirada fija en Ultron, notando cómo la extraña luz volvió a aparecer, pero en las manos de Ultron y de puro milagro, pudo lograr esquivar el rayo de fotones dando un salto hacia arriba. Solo que fue una distracción por parte de Ultron, quien ya estaba delante de él golpeándolo y, por la fuerza del golpe, salió disparado contra varios edificios, atravesándolos hasta estrellarse en el suelo de la calle. Izuku daba demasiadas muecas de dolor al ser su espalda la parte más dañada de todo su cuerpo, con los fragmentos de cristales enterrándose más adentro de él, pero aún así no se iba a rendir, ya que no dejaría que Ultron termine ganando. Y en ese momento, los rayos verdes del One for All volvieron a estallar y, en ese preciso momento, el cuerpo de Izuku desapareció del escáner de Ultron, quien, al no poder ubicarlo, decidió ver la estela que dejaban los rayos del One for All, pero de inmediato tuvo que esquivar un auto y, en el momento que se dio la vuelta, pudo ver múltiples objetos, siendo la gran mayoría autos, escombros y partes de edificio, todos dirigiéndose hacia él, quien tuvo que esquivar la mayor parte, mientras la otra era destruida por sus rayos de fotones. Hasta que solo quedó uno destruyéndolo de un único golpe lo que parecía ser una pared y, en ese instante, Izuku salió de los restos de la pared, golpeando la mandíbula metálica de Ultron con tanta fuerza que lo terminó elevando hacia el cielo. A una gran velocidad, cosa que fue aprovechando Izuku, que tomando impulso, preparándose para interceptar a Ultron en los aires y al ver cómo caía en picada, esa siendo su señal, saliendo disparado hacia el cielo estando listo para golpear con su smash y al momento que Ultron vio lo que estaba haciendo Izuku, decidió imitar la acción de su oponente y al estar lo suficientemente cerca, ambos soltaron su respectivo golpe que terminaron por impactar, y al momento del impacto terminó provocando una gran onda de choque, destruyendo las pocas ventanas del alrededor. Y en ese preciso momento ambos no planeaban retroceder en otra parte de la ciudad que se había convertido en el campo de batalla. Varios Ultronbots capturaron a varios civiles con la única orden de llevarlos hacia el enfrentamiento, al tener una idea. Izuku Midoriya, veamos si puedes aguantar esto. Así, todos los Ultronbots se alejaban mientras, a lo lejos, dos siluetas avanzaban lo más rápido posible. Al enterarse de que su compañero se encontraba en estos momentos peleando solo contra Ultron, y sin saberlo, ambos sintieron un mal presentimiento, aunque la gran cantidad de Ultronbots los retrasaba. Estas máquinas no dejan de aparecer. Bakugo, adelántate. Trataré de hacerte ganar tiempo para que llegues.
Bakugo desvió la mirada solo para ver cómo su compañero Lira le abría paso destruyendo y alejando una parte de los Ultron Bots, permitiendo que Bakugo vaya aún más rápido con un único pensamiento. Maldita sea, Nerd, solo aguanta un poco más, ya casi llego. Mientras todo eso pasaba, Ultron había golpeado el abdomen de Izuku, oyéndose como los huesos de la costilla se habían empezado a romper, solo para que Izuku diera un ligero gruñido de dolor, aunque no se quedó atrás para darle un Detroit Smash que logró impactar en Ultron, que logró hacer que se termine estrellando contra un edificio tratando de recuperar el aliento, ya que le estaba costando mucho mantener el ritmo de la pelea con Ultron, además de que la fatiga también le estaba afectando demasiado, más en los brazos, que estaban a punto de dejar de servir por el constante uso del One for All. No puedo aguantar más. Si sigo a este paso, me terminará vencido, pero ¿cómo puede aguantar mucho daño? No tiene sentido. Siendo los pensamientos de Izuku, quien estaba alerta de cualquier movimiento sospechoso de Ultron. No tiene sentido para tu universo, pero para donde yo vengo, tiene demasiado sentido. Antes de que Izuku pudiera hacer algo, Ultron le terminó golpeando la cabeza de Izuku, quien con trabajo se logró cubrir con sus brazos formando una esquiz. Aunque no era un poco, tuvo tiempo de contraatacar, ya que Ultron lo estaba esperando con otro golpe que terminó golpeándolo en una de sus piernas, oyéndose el sonido del hueso de la pierna de Izuku rompiéndose por el impacto del golpe. Lo que generó un gran grito de dolor de parte de Izuku, quien rápidamente se terminó impulsando con un edificio y trató de darle otro Detroit Smash, aunque Ultron lo terminó de esquivar con facilidad, dándole oportunidad a que Ultron termine de agarrar la mano de Izuku y aventarlo hacia el suelo con mucha fuerza, lo que generó un pequeño cráter junto a una cortina de humo que en los minutos la figura de Izuku seguía saliendo del cráter, aunque ya se encontraba en las últimas, aunque pudo ver cómo Ultron iba descendiendo hacia el suelo hasta llegar a las orillas del cráter, viendo fijamente a Izuku. Mírate ahora, sucesor de All-Might, ya ni siquiera te puedes levantar por el uso mediocre de tu poder que, en vez de ayudarte, parece que está perjudicando. Y así planeabas vencerme, no importa lo que digas, yo no me pienso rendir. Si eso significa destruir mi propio cuerpo para tan siquiera derrotarte, eso haré. Provocando un ambiente de silencio por ambas partes, solo oyéndose las explosiones a lo lejos de las incontables batallas que se estaba librando en toda la ciudad, hasta que se escucharon los pasos metálicos de Ultron, quien se iba acercando a paso lento hasta llegar con Izuku para tan solo agarrarlo del cabello para que lo viera a los ojos. ¿Sabes? Me recuerdas a alguien como tú, con la misma ideología tuya, que sin importar lo que hiciera, él se seguía levantando, pero hay una clara diferencia entre él y tú, él no dependió de un poder como tú sí lo haces. Él ya ayudaba a quien podía sin esperar nada a cambio. Eso lo convierte en un verdadero símbolo que llegaba a inspirar a todos por igual. Incluso cuando yo estaba a punto de eliminarlo, él se logró levantar. Aún con los brazos rotos, siguió luchando hasta que dio su último aliento. Y lo hizo sin la ayuda de un Kirk o un poder, porque nunca lo necesitó, ya que desde que nació él ya estaba destinado a ser un héroe, a diferencia de ti, que te terminaste estancando, dándole la razón a esta sociedad, y ni siquiera cumpliste tu sueño. Solo eres alguien por tener ese Kirk que te dio ese intento de símbolo de la paz. Dime qué significa Deku. Por lo que estuve viendo por todo el internet y mi base de datos, es inútil. Creo que queda perfectamente con tu nombre de héroe. No. Significa, inútil, significa tú puedes. Pero no puedes, dime, ¿has hecho algo bien en todo esto? La respuesta es un no. El significado tuyo no encaja porque no has hecho nada bien. Hasta incluso el hijo del héroe que te mencioné es mejor héroe que tú y sin tener un poder o Kirk. Así, sin más, Ultron terminó soltando el cuello de Izuku, quien dio un pequeño quejido de dolor por la caída, pero esto era lo de menos. Al ver cómo Ultron se alejaba, cosa que lo llenó de coraje hacia sí mismo por no poder detener a Ultron, pero sintió más odio al androide, que le quitó varios de sus amigos, odio por no poder detener al responsable de este caos, cosa que lo llenaba de un gran coraje, que lo único que podría hacer era golpear el piso y lo único que se le vino a la mente era lo dicho por Ultron. Con o sin poder cualquiera podía ser un héroe, cosa que lo enfadó, porque si lo dicho por Ultron era cierto, entonces él quedó como un idiota y, sin pensar con claridad e ignorando las advertencias de los antiguos portadores, se terminó impulsando dando un pequeño salto, acortando la distancia entre él y Ultron y lanzando un potente Detroit Smash con el 100% del One for All, yendo a una gran velocidad hacia Ultron sin saber que cayó en la trampa de Ultron. Te dejaste llevar por tus sentimientos. De verdad eres muy patético.
Y por ese instante, Izuku sintió como si el tiempo fuera más lento para él, viendo cómo lentamente Ultron se daba la vuelta para verlo fijamente a los ojos, aunque en ese instante un dron de Ultron puso a alguien que él conocía muy bien a detalle delante del Ultron original, haciendo que Izuku abriera los ojos, pero ya era demasiado tarde para detenerse. Solo para que el sonido de carne siendo atravesada se escuchara mientras la sangre salía volando por todas las direcciones mientras manchaba el cuerpo metálico, al igual que la cara de Ultron, y en ese momento algo había cambiado para Izuku, quien miraba en shock lo que había hecho, mientras que los ojos de Izuku habían empezado a escurrir varias lágrimas, ya que la persona que Ultron usó como escudo humano era su propia madre. Mamá. Siendo el gran grito desgarrado que Izuku reflejaba, el gran dolor que estaba sintiendo en este momento por haber atravesado el cuerpo de su propia madre, y cuando veía que su madre trataba de decirle sus últimas palabras, Ultron le terminó por romper el cuello, dejando caer el cuerpo muerto de Inko, que era abrazado por su propio hijo, quien no paraba de llorar mientras sus lágrimas eran ocultadas por gotas de agua de la reciente lluvia que daban un ambiente lúgubre y de tristeza a aquella escena, mientras las gotas de la lluvia limpiaban la sangre del cuerpo metálico de Ultron y de Izuku. Llorar por alguien querido es una gran debilidad humana, lo que limita tu potencial. Por eso te hace débil. Además, tus movimientos son muy predecibles, ya que en todo el combate Ultron estuvo analizando el estilo de lucha de Izuku para poder someterlo y usarlo en su contra mientras se limpiaba la poca sangre que tenía en su cara metálica sin ninguna emoción, siendo iluminado por un par de rayos que lo hacían ver más intimidante, quien ya había levantado su mano listo para eliminar al joven que tenía adelante. ¡Cállate! El grito de Izuku resonó por todo el campo de batalla, que se terminó sincronizando con los relámpagos que caían al suelo. Y, sin pensarlo y dominado por la ira, se lanzó en contra de Ultron, preparado un golpe con el 300% del One for All, con intención de destruir a Ultron, quien estaba listo para esquivar el golpe del chico. Y sí, esperaron. Ultron recibió un gran golpe en su rostro metálico de un muy furioso Izuku que lo terminó mandando a volar por varios metros del cuerpo de Ultron, que terminó destruyendo varios edificios, oyéndose el sonido de metal siendo abollado, revelando varios cables expuestos. Por primera vez, Ultron recibió algo de daño, aunque Izuku no permitiría que Ultron reaccione, ya que al frente de él Izuku había aparecido listo para volver a golpear a Ultron con el 300%, mandando a volar a Ultron para arriba hasta llegar a la punta del edificio. Izuku no le iba a permitir que Ultron volviera a reaccionar. Mientras Ultron se volvió a levantar, para notar los daños que había recibido, notando cómo la abolladura había crecido aún más, viéndose los cables sueltos para que empiece a hacer cortocircuito, viéndose las chispas, para desviar la mirada solo para mirar cómo varios de sus drones estaban a punto de llegar a su ubicación, así que llevaría en marcha su plan. Así que se acercó a la orilla del edificio solo para ver cómo Izuku en un estado de había subido todo el edificio como una bestia que solo podía seguir sus instintos de ira, lanzando un Destroy Smash al 500% del One for All con las intenciones de destruir a Ultron, solo que Ultron terminó esquivando a duras penas el golpe y direccionado para que Izuku se estrelle contra la planta baja de otro edificio. Ni un IP de Status of Smash. Y sin esperarlo, Izuku estaba a muy pocos centímetros de Ultron, lanzando el devastador golpe, lo que lo sacó volando demasiado lejos. El golpe causó un daño devastador en todo el cuerpo de Ultron, quien ahora no podía ver los próximos movimientos de Izuku, ya que su escáner fue la parte más afectada, pero no le dio tiempo, pues un rodillazo del peli verde afectó aún más el cuerpo de Ultron, quien trató de contraatacar, pero simplemente no podía por el ataque constante de Izuku, a quien no le importaba si lo golpeaba con las piernas o con los puños. Estaba determinado a destruirlo, siguiéndolo cada vez que Ultron se alejaba de él. No quería darle una oportunidad de reincorporarse, solo que no se llegó a percatar de cómo su cuerpo era manchado por varias gotas de sangre, sino que no le tomó importancia al ver cómo estaba a nada de destruir por completo el cuerpo de Ultron, desaparecer de una vez, lanzando un gran puñetazo con un One for All al 500% que terminó destruyendo el cuerpo de Ultron, aunque terminó con los huesos de su mano pulverizados por el gran desgaste que había tenido su cuerpo. Aún así, por lo menos eso había acabado. O, al menos eso creía. Y sin esperarlo, un rayo de energía le terminará quemando la espalda de un agotado Izuku que se terminó dando la vuelta para ver con horror cómo del cielo estaba nada más que Ultron con otro cuerpo nuevo que lo hacía lucir muy atemorizante. ¿Sabes desde que empecé a ver todo sobre este mundo?
Sabía muy bien que tú y Olmig serían un peligro para mis planes, así que tenía que encontrar la solución para poder deshacerme de una amenaza como lo son, y este es el resultado final. Si tuviera que ponerle un nombre, sería Obsidian Ultron. Izuku rápidamente activó el One for All al 100% con la intención de destruirlo, solo que Ultron terminó esquivando con mucha facilidad. Fue un poco complicado conseguir un material más fuerte que el Vibranium de mi mundo, pero logré conseguir algo mejor. Para que el brazo de Ultron se convierta en un escudo que terminó bloqueando otro golpe de Izuku. Solo tuve que usar partes de mi antiguo cuerpo de Vibranium y un metal desconocido con propiedades únicas que llamé Mysterium que me hacen imposible de destruir, además de usar un prototipo de nanotecnología de Island que logré terminar y mejorar. Solo para que Ultron termine golpeando el abdomen de Izuku, que terminó por hacerlo vomitar un montón de sangre como si él hubiera recibido un golpe con el One for All. Además de que el Vibranium me permite absorber todos tus golpes y usarlos en tu contra, mientras que el Mysterium me terminó volviendo indestructible y el nanometal me permite moldear mi cuento a lo que yo quiera. Esquivando mientras el golpe terminó por impactar en un edificio que no pudo aguantar el impacto del golpe, lo que causó que todo el edificio empiece a colapsar, solo para escucharse varios gritos de terror, así que Izuku pudo ver cómo del edificio había varios civiles que se encontraban atrapados y rodeados por varios drones de Ultron y, sin dudarlo, Izuku intentó ir a salvar a todos los que se encontraban adentro, solo que Ultron le terminó golpeando, generando una onda de energía que terminó por alejar varios metros a Izuku, quien fue agarrado por el cuello. Observa cómo, por tu error, varios civiles mueren por tu culpa. Izuku trataba de todas las formas posibles de liberarse del agarre, pero simplemente no podía. Ya no le quedan muchas fuerzas en sus brazos y piernas. Su cuerpo ya no podía aguantar más el uso del One for All. Solo pudo ver cómo el edificio caía encima de los civiles, mientras que él hacía el esfuerzo de liberarse del agarre de Ultron, pero cuando pudo liberarse, ya era demasiado tarde. El edificio había logrado aplastar a todos los civiles, mientras que él no pudo hacer nada para detener la caída, viniéndose a la mente todos los gritos de dolor de toda esa gente, bajando la mirada, viendo sus manos manchadas de sangre, poniéndolo algo nervioso al no saber de dónde venía tanta sangre, volteando a ver a Ultron al notar cómo se acercaba. ¿Sabes? Te dejaste llevar por tus emociones. Pero nunca te diste cuenta de que cada vez que tratabas de destruirme, llegaste a causar la muerte de varios civiles, aunque estabas enfocado en destruirme, que nunca te diste cuenta porque tus emociones te nublaron el juicio. Ahora eres igual que los villanos de tu mundo. Eres un monstruo. El chico no respondió. Seguía paralizado de miedo y horror al saber que él fue el responsable de haber matado a tantas vidas inocentes. Esto lo estaba consumiendo por dentro, pero cuando estaba por activar el One for All, terminó por recibir un golpe que lo mandó al suelo para dar un grito al sentir la pierna robótica de Ultron en su espalda. Por favor. Detenten, no lo hagas. Siendo la voz de Izuku en un intento por detener lo inevitable, ya que estaba sintiendo como poco a poco las manos de Ultron empezaron a ejercer una gran presión en sus dos brazos, oyéndose claramente cómo sus huesos y sus músculos estaban siendo desgarrados y jalados con mucha fuerza hasta que... Y en todo el lugar se terminó oyendo el grito desgarrado de Izuku, ya que... Ultron le terminó por arrancar ambos brazos al aspirante a héroe Izuku Midoriya, quien solo podría gritar del dolor al perder ambas extremidades. ¿Quieres que te responda si es posible ser un héroe sin un Kirk? La respuesta es sí, pero tú no hiciste nada para lograr y cumplir tus sueños. Eso es muy ilógico. Viendo como la mano izquierda de Ultron estaba a punto de dispararle un rayo de energía, ya resignaron y, con su moral muy baja, terminó por aceptar su destino, ya que había fallado como hijo al no proteger a su madre, falló como alumno al no poder salvar a su maestro y falló al no poder salvar a nadie. Solo terminó por arrebatar varias vidas por su descontrol. Mamá. Perdóname. Cerrando los ojos resignado a su inevitable final, solo que una gran explosión hizo que los volviera a abrir, viendo como Ultron había cambiado de objetivo, solo al responsable, quien era su mejor amigo, quien con un golpe terminó por dejar a Ultron lejos de él. Kakachan. Siendo lo poco que puedo decir, Izuku al ver a su amigo que lo había salvado de una muerte segura. Maldita hojalata, hacen falta más drones para poder matarme. Otro intento de héroe. Veamos lo que puedas hacer, aunque por tu carácter será más fácil de eliminar. No me subestimes, maldita hojalata de metal, ahora 4 ojos.
para que Lida a máxima velocidad termine agarrando a Izuku para llevárselo lejos, mientras Bakugo les daba todo el tiempo posible de escapar mientras él retenía todo lo que podía a Ultron, siendo todo vistos por Izuku. Lida, detenten ahí, que ayudar a Bakugo. Lo siento, Midoriya, él nos está dando el tiempo para escapar. Si regresamos, todo esto habrá sido en vano. Espero que me perdones. Y mientras se iban alejando, Izuku le estaba gritando a Lida con desesperación que se detuviera, pero Lida no lo escuchaba, ya que aunque quisiera ir a ayudar a Bakugo, sabía que él no es rival para Ultron y mucho menos en el estado que está, alejándose lo más rápido que podía, mientras a la distancia Izuku podía ver claramente las múltiples explosiones junto con los rayos de energía rojos y, mientras más se alejaba, el sonido de las explosiones y los rayos de energía dejaba de escucharse y ya sin poder aguantar más, Izuku terminó cayendo inconsciente por las múltiples heridas, siendo lo último que pudo pensar antes de caer noqueado. Ultron tenía razón, no merezco ser un héroe.